Así que el tema de esta noche se titula Un gigante contra mí. Durante toda la semana hemos estado dialogando sobre los eventos desde este momento hasta la misma segunda venida de Cristo, proféticamente hablando a través de las Sagradas Escrituras y de los testimonios, que es lo que nos identifica a nosotros como pueblo. Hemos visto cuál es el plan de Dios para su pueblo y hasta ahora hay un detalle muy interesante y muy importante en el cual debemos reflexionar. Todos queremos ir a las mansiones celestiales. Todos sabemos que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la verdad presente para este tiempo. Todos sabemos que tenemos que hacer arreglos en nuestra vida. Todos sabemos que tenemos que morir al mundo. Sabemos y estudiamos de que tenemos que negarnos a nosotros mismos y servir a la gente. Que tenemos que primero hacerle caso a Dios antes que a los hombres. Pero podemos saber todo eso y querer el cielo y no llegar a él. Porque falta una herramienta en sus manos, que está en sus manos, en su libre albedrío, que es la toma de decisión de hacer lo que conozco. Porque muchos profesan, pero pocos hacen. No es solo creer, es hacer también la voluntad de Dios. Entonces de nada vale conocer todas estas verdades sin ponerlo en práctica. Y nosotros también sabemos que tenemos un gran enemigo, Satanás, el destructor, el cual, como ángel de luz que estuvo en el cielo, codició el trono de Dios. Quiso sentarse en el trono de Dios y se halló en él maldad y fue arrojado del cielo a la tierra. Entonces, ahora que Dios envió en su misericordia a su Hijo amado, que lo entregó para que cada uno de nosotros pudiera optar por la vida eterna, nosotros podamos a través de ese sacrificio obtener la salvación perdida a través del pecado. Y en este momento nosotros vamos a tener que luchar contra Satanás directamente. Apocalipsis 12:17 nos dice que el dragón está airado contra la descendencia de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Tenemos que luchar directamente contra Satanás, pero no estamos solos. Ahora, pero hay otro enemigo tremendo, el peor, uno de los peores enemigos, hermanos. Es un gigante que está contra cada uno de nosotros. Y somos nosotros mismos. Somos nosotros. Tenemos que hacer que muera el viejo hombre, el yo, la complacencia, y dejar que Cristo entre en su corazón. Y cuando Cristo entra en su corazón, por eso les decimos que estudien la vida de Cristo, todo lo que Él hacía, cómo reaccionaba, cómo hablaba, cómo pensaba, cómo Él hacía para obtener poder día a día, para poder vencer. Vamos a tener palabra de oración antes de comenzar. Los que puedan me acompañen. Padre Santo y Padre bueno, que tu morada es en los cielos. Durante toda esta semana nos has acompañado, Señor, a través de la presentación de la palabra. Y has inquietado los corazones, Señor, que con júbilo han acudido al llamado.
y han prestado atención a la palabra que se ha hablado, Señor, a tu palabra. Esta noche nuevamente te invitamos a que tu presencia esté en medio nuestro y que nuestras mentes se conformen a la mente del cielo. Que pongamos nuestra mirada en ti y que nada ni nadie se interponga entre tú y nosotros. Te agradecemos esta oportunidad. Pedimos una bendición para los hermanos que aún no han llegado, Señor, que tú los conduzcas hasta acá. Y a los que han llegado, Señor, afírmalos y confírmalos en la fe. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La corona de la vida no la hemos de perder de vista. Nos hemos constituido, al aceptar el llamado de nuestro Salvador, en soldados de Jesús. Cada uno de ustedes son testigos de Jesús en esta tierra. Son sus atalayas. Son aquel pueblo en el que el Señor ha depositado todo para representarlo a Él ante el mundo. A veces cuando nosotros salimos a la calle, perdemos de vista que somos hijos de Dios. Por eso es que tenemos que perder de vista el yo y tener a Cristo en nuestra vida y en nuestra mente a cada instante. Ser amigos de Dios, no solo de palabras, sino en hechos y en verdad. Así como estuvo Enoc viviendo en la tierra, caminando con Dios, en meditación, hablando con Él, al punto que Dios se lo llevó. Hoy día cuestionan que hay muchas historias de la Biblia que son solamente historias, que no fueron realidad. Nosotros por fe sabemos que es así. Así que vamos a la Biblia en Hebreos 2, va a salir en la pantalla, Hebreos 2:9. Que dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. ¿Saben? Ese verso 9 como que nos choca, porque está hablando de que, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, un poco menor que los ángeles. ¿A imagen de quién fuimos hechos nosotros? A imagen de Dios. Y Jesús, ¿vino como Dios en la tierra o como hombre? Así que se hizo igual a nosotros. Y la palabra de Dios lo está diciendo ahí. Se hizo menor que los ángeles. Descendió y se humilló a nuestra propia condición. Y fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Gloria al cielo, porque ese hecho significativo es lo que nos abrió las puertas a nosotros para poder tomar la decisión de caminar en agradecimiento hacia Él. Mire lo que le estoy diciendo. Ese hecho de la muerte de Cristo en la cruz no nos dio la salvación, nos ofreció la salvación. Muy diferente. La muerte de Cristo en la cruz nos ofreció la salvación a todo aquel que crea. Porque si fuera que la salvación se dio en la cruz por todos, pues ya somos salvos, sí, porque Él murió por todo. Pero no es así la cosa. Muchas denominaciones piensan que la salvación se consumó en la cruz y ya se acabó. Están echando por tierra la función del santuario celestial. Porque después de Jesús morir, ¿a dónde ascendió? ¿A dónde entró? Al lugar santo, a interceder por sus hijos, y luego al lugar santísimo a hacer juicio. Si yo digo que Cristo, al morir en la cruz, ya obtuvimos la salvación, estoy echando por tierra la función del santuario. El ministerio somos sacerdotes. Claro, el ministerio del sacerdocio de Cristo lo he hecho por tierra.
Nosotros sabemos que Jesús está tocando la puerta y llamando a los corazones, y aquel que lo abra y camine y lo acepte, tenemos que aceptarlo y seguirlo. Entonces nos apropiamos de la salvación. Amén. Amén. Nuestra lectura bíblica en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Salmos 8, 4 y 5 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Para nosotros, para Dios, nosotros, la creación a su propia imagen es de mucho valor. Tanto así que Dios, al hombre caer en pecado, entregó a su propio Hijo. Ese hecho significativo es motivo de agradecimiento eterno de parte nuestra a nuestro Padre Celestial. Ahora, no perdamos de vista la lucha contra el yo. Porque cuando Dios formó al hombre, era perfecto, creado para vivir en la eternidad, con su libre albedrío, tal como lo tenemos ahora. Pero el hombre, sabemos que la historia dice que cayó en pecado. Adán y Eva cayeron en pecado y nosotros caímos. Cuando Dios creó al hombre, lo puso a enseñorear la tierra y a sojuzgarla. Era quien iba a dirigir la tierra, a dominarla. Pero al caer en pecado, le entregó ese enseñoreamiento a aquel a quien se sometió él, al pecado. Entonces Satanás se convierte en el príncipe, en el representante de esta tierra que domina al hombre, porque Satanás es un ángel y son hechos más que los hombres. Ahora el hombre se sometió al enemigo de las almas y entró el pecado en nuestras vidas y es más fuerte. Y está dentro de nosotros la tendencia al mal y no podemos hacer nada por nosotros mismos. Ese hecho tenemos que entenderlo para poder enfrentar la lucha que nosotros tenemos para obtener el sellamiento y vencer toda concupiscencia humana. Para nosotros poder ser sellados tenemos que vencer todas las cosas, hasta nosotros mismos. Hablamos en esta semana que el brazo derecho del mensaje del tercer ángel es la Reforma Pro Salud. Y ese tema fue muy especial y muy claro y muy directo, diciendo que aquellos, en este último tiempo, el Señor los ha llamado a ser sus representantes. Su brazo derecho va a ser la Reforma Pro Salud. Quiere decir que los que prediquen el mensaje del tercer ángel, que van a ser sellados, van a estar conformándose aún así dice Jehová en la palabra de Dios, y van a llevar la Reforma Pro Salud en sus vidas. Yo les digo, querido amigo, esta es una batalla de todos. Unos están más avanzados en esa lucha del dominio propio del apetito y del apetito pervertido. No todos están al mismo nivel, pero el que está más adelantado no puede juzgar al que apenas está comenzando a entender. Tenemos que ayudarlo a comprender. Y aquel que está empezando, que no entiende mucho, sea humilde y abra sus oídos a escuchar la palabra de Dios con relación a estos temas, porque es vital para sus vidas. Vital. El pueblo que va a ser sellado antes de la ley dominical se prepara para no ver muerte y pasar de vida a eternidad. Amén. Se tiene que preparar para el ambiente celestial con una alimentación sana. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, la Reforma Pro Salud, el libro del régimen alimenticio, y lo dice la palabra de Dios. Entonces, ese detalle tenemos que tenerlo listo, claramente entendido en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque podemos, como empezamos, si sabemos que el Señor viene, que queremos el cielo, que todo lo que va a acontecer está revelado, de nada nos vale si no sabemos dar la batalla por vencer
nuestras tendencias pecaminosas. Y por eso el tema, un gigante contra mí, es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el gigante que está dentro de usted? ¿Quién es? Y quiero que lo digan. ¿Quién es? Yo. El yo. ¿Y quién domina ese yo? Yo. Satanás, querido hermano. Satanás es más fuerte. Que fue hecho, es más fuerte que nosotros. Somos seres humanos. Él domina. Nacemos con la tendencia al pecado y no podemos hacer nada. Tenemos que entenderlo para poder dar la batalla por nuestra salvación. Si no entendemos eso, no hacemos nada. ¿Ok? Entonces, como Él es más fuerte que nosotros, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para vencerlo. Pero gloria al cielo que Dios dio a su Hijo, que es más fuerte y lo venció. Entonces, la clave está hacer que el más fuerte que es Satanás entre en nuestra vida, en nuestro corazón y domine nuestro corazón para echar afuera aquel que domina en la vieja vida, en el viejo hombre, y quede fuera. Cuando Cristo domine su vida y su corazón, usted se apropió de la salvación y de esa gracia preciosa que Él derramó en la muerte de cruz. En Patriarcas y Profetas, página 30 y 31 dice: Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación a lo malo, perfecto. Le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. Dios le dio de todo. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo en esta condición, el hombre tendría acceso al árbol de la vida. Amén. Este es el carácter de Dios. Este fue el plan de Dios. ¿Cómo era el hombre antes del pecado? Sus pensamientos libres de pecado. Ahí no había nada. Era todo paz, tranquilidad, armonía con el cielo, disfrutando de la naturaleza, haciendo lo que el Señor le encomendó que hiciera, ponerle los nombres a los animales, disfrutar de la creación. En su cuerpo no habitaba el pecado, porque no había entrado, no había caído en pecado. Obedecer era algo natural. Dios moraba y dominaba su ser, por eso estaba en armonía con el cielo. Y era libre y amaba a Dios con todo su corazón. Así era el hombre antes del pecado. Pero ¿cómo fue que después del pecado todo esto cambió? El hombre después del pecado, sus pensamientos de ahí en adelante son pecaminosos. En su cuerpo habita el pecado y no hay nada que elimine la mancha del pecado del hombre por sí mismo. No puede hacer nada. Obedecer es contra la naturaleza. Te dicen, no vayas para allá. Ahí empezó la inquietud. Ay, ¿qué hay allá? Yo quiero ver. Eso está en la naturaleza del ser humano. Dios no mora en él ni domina su ser por sí mismo cuando cayó en pecado. Y es un esclavo y no ama a Dios, lo aborrece. En la naturaleza humana, en el pecado. Nosotros no podemos hacer nada para ser buenos, porque no hay nada bueno en nosotros. Lo que hay de bueno en nosotros es lo que el Señor ha sembrado en nuestro corazón a través de la palabra, a través de los siglos, del poder del Espíritu Santo en la lluvia temprana, que hemos conocido esta verdad y que apenas estamos, vamos a decir, en pañales o gateando. Unos están empezando a caminar, otros están empezando a correr. Pero todo eso fue puesto por Cristo Jesús en nuestros corazones por amor a nosotros. Amén. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos para merecer tan alto costo de la muerte de Cristo en la cruz? Lo que debe salir de nuestro corazón es un arrepentimiento y una humillación y una meditación tan profunda que nos haga postrarnos delante de Jehová
en cada momento que meditemos en esto. Pero gracias al cielo, que de la esclavitud del pecado, el Señor nos libertó a través de la muerte en la cruz y a través de su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad los libertará. La condición del hombre en pecado, en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para los que acaban de llegar, estamos hablando de que nosotros hablamos toda esta semana de la temática profética desde el tiempo actual hasta la venida de Cristo, pero de nada vale conocer todas estas cosas si no aprendemos a actuar todo lo que hemos aprendido, a aplicarlo en nuestra vida. Conocerlo no basta. Ahora lo que tenemos de frente es la preparación directa para el día grande que el Señor ha amonestado que viene, que es el tiempo de angustia que nunca fue, que va a ser disparado y va a comenzar inmediatamente se firme la ley dominical nacional de los Estados Unidos. Estudiamos que el pueblo de Dios va a ser sellado antes. Y ese es nuestro foco, nuestra preparación. Y hablamos que Satanás, su propósito es evitar que usted sea sellado. Pero ¿qué pasa? Satanás mora en usted. Su peor enemigo está en usted. Y usted tiene que luchar con Cristo para vencer. Solo no puede, no confíe en usted, no puede. El libro de instrucciones ya está hecho. La rueda ya se inventó, no invente nada más. Cristo es la puerta, es la salvación, es la barca, todo es Él. Ahora tenemos que obedecerlo sin mirar a la derecha ni a la izquierda, enfocado en las mansiones celestiales. Si no, querido amigo y hermano que me escucha, no va a ser sellado y no va a proseguir en el camino hacia el cielo. Va a ser hallado con falta delante del juicio de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir, que el mundo que estamos viviendo está sumergido en eso, en esos pecados. Y los hijos de Dios han de amonestar a esta humanidad, han de llamar a la reconciliación que hace el llamado Jesús a través de sus hijos. Claro, todo el mundo dice tener una Biblia en sus casas, la mayoría no las lee o no sabe dónde buscar. Pero los que conocen a Jehová y se están preparando, el propósito es llegar a la gente, sea que te quieran escuchar o no. Porque los ángeles están escribiendo en los libros todo acto que va a constar en el día del juicio. Y todo lo que nosotros dejemos de hacer va a ser pesado en la balanza del juicio. Si por pereza, si por complacencia propia dejé de hacer la misión que el Señor me envió. Cuando los soldados son llamados a la guerra, tienen que estar alerta. Amén. Si buscamos en la historia bíblica, los 300 de Gedeón, ¿por qué fueron escogidos? Porque estaban en alerta de guerra y mientras trabajaban a buscar agua, estaban con las armas en la mano y pendientes a todo. Los otros que no estaban conscientes de la gravedad del tiempo, soltaron todo y se metieron de cabeza en el agua. Fueron eliminados. De igual forma en este tiempo es igual.
Lo que está escrito para nuestro conocimiento. ¿Cómo vino Jesús a esta tierra? En Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En Romanos 8:3 dice: por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. Nosotros los seres humanos no podíamos obtener la salvación ni guardar los mandamientos sin el poder de Cristo Jesús. Por eso Dios envió a su Hijo en igualdad de condición, con la misma carne, con el frío que le da a usted, a Jesús le dio frío. Cuando se golpeaba le daba dolor. Cuando pasaban las horas le daba hambre. También hacía todo lo biológico que usted hace. Todo, querido amigo. Fue tentado en todo, al igual que nosotros. La única diferencia es que él no pecó. ¿Pero por qué no pecó? No pecó porque era Dios, porque él vedó toda su santidad y su gloria para asemejarse a nosotros. Se humilló hasta lo sumo para ser iguales a nosotros. Nunca utilizó su poder para beneficio propio, sino para bendecir y sanar a la humanidad. Ahora, como hombre, Jesús buscaba aliento y poder del cielo a través del ayuno, a través de la oración, a través de impartir la palabra, a través de corregir, a través de sanar, a través de todo, él se fortalecía. Antes de vivir todo lo que vivió por la salvación nuestra, fue llevado al desierto. Allí ayunó, preparándose para la gran prueba del martirio en la cruz. Él pudo haber dicho: pues yo soy Dios, yo me quedo aquí cómodo, y cuando vengan a buscarme me voy. No, él tenía que mostrarnos el camino y cómo vencer. Nosotros tenemos que vencer tal como venció Jesús al Satanás. Con un así dice Jehová, no solo de pan vivirá el hombre, lo tentó por el apetito. Y nosotros en este tiempo, el remanente está tentado por el apetito. Tenemos que vencer las tendencias pecaminosas de este cuerpo que demanda placer, demanda satisfacción, pero nosotros tenemos que negarnos para buscar la semejanza de nuestro Padre Celestial y el poder del cielo para poder soportar la tentación. Oiga, soportar la tentación. No es que no vamos a ser tentados, es que vamos a ser tentados, pero tenemos que soportar la tentación. Amén. Que es otra cosa. En Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante en todo a nosotros, para venir a ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para poder expiar los pecados del pueblo. ¿Estamos entendiendo la vida de Cristo? ¿Estamos entendiendo que Él como hombre nos enseñó cómo vencer y era Dios? ¿Estamos entendiendo que para vencer nuestra debilidad y ser sellados, tenemos que ser hallados sin mancha? Jesús fue el Cordero sin mancha. Él quiere que para que nosotros seamos sellados, estemos sin mancha. Así que el llamado, cerrando esta conferencia, es a la preparación, conociendo que Satanás ocupa un espacio todavía en nuestros corazones y que tenemos que sacarlo fuera con Cristo en nuestro corazón. Amén. Amén.
En Ezequiel 18:30 dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice el Señor Jehová: conviértanse, convertíos y volveos, apártese del mundo, y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será iniquidad causa de ruina. El llamado es a cambiar nuestra vida, a una reforma completa. No es una reforma de nombre, estética, no es una reforma liviana, es una verdadera reforma de la piedad primitiva, un reavivamiento de la piedad primitiva, que lo que hace es volvernos a los principios, al origen de las enseñanzas de nuestra fe, y abandonar todo lo que este mundo nos ha enseñado en cuestión a doctrina, moda, música, cuanta cosa que nos aleje de nuestro Padre Celestial, porque el juicio de Dios está pronto a terminar y terminará con los vivos. En Juan 5, 19 y 30, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Nada Jesús puede hacer por Él mismo para poder vencer a Satanás. No pudo hacer nada para vencer a Satanás. Jesús no pudo hacer nada. No puedo hacer nada de mí mismo porque no busco mi voluntad. Quiere decir que Él se negó a sí mismo para atender a la humanidad, sino atender la voluntad de mi Padre que me envió. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Jesús, porque Él es nuestro abogado, nuestro intercesor y quien nos da la fortaleza para vencer a Satanás. En Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nuevamente un llamado a volver a Jehová. En Santiago 1:12 al 15 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. No dice bienaventurado el que cae en tentación, o bienaventurado el que queda seducido por la tentación. No dice eso. Bienaventurado el que soporta. Bienaventurado cuando hablan de ti mal, mintiendo, y usted se permanece tranquilo, reflejando a Cristo. Bienaventurado cuando les roben, cuando levanten falso testimonio, cuando cometan injusticias con usted y usted represente a Cristo. ¿Sabe por qué lo va a representar? Porque usted está centrado en Él y Él mora en usted. Pero usted va a ser tentado porque lo van a injuriar. ¿Y usted va a abrir la boca en su defensa como hombre? ¿O va a salir en defensa de la palabra de Dios y a demostrar que usted es un hijo de Dios? Se soporta la tentación en Cristo Jesús. No por su voluntad, porque usted puede aguantarse. Me dijo esto y me quedo tranquilito aquí, pero estoy por dentro que hiervo. Y estoy ahí y otra gota más y otra gota más, y por su fuerza dice: me tengo que aguantar. Pero llegó el momento que le tocaron el botón rojo y ahí explotó. Dejó de mirar a Cristo. Dejó de mirar a Cristo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque el que soporta la prueba y es probado, va a ser probado por un tiempo. Pero dice el Señor en su palabra que con la prueba juntamente vendrá la salida. Aguante, espere en el Señor, espere. Y cuando pase el momento, el tiempo, usted se va a dar cuenta: wow, lo hice. Amén. El Señor lo va a estar capacitando y dándole más. Porque aquí está ¿qué? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No dice que están los bravucones. Los santos, la paciencia de los santos.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Testificar en nuestra vida por Cristo, que somos hijos de Él. La gente que lo conocía a usted como era antes, y ahora cuando le suceden situaciones, cuando a fulano le hagan esto, le digan esto, va a explotar por el techo. Pero qué sorpresa se van a llevar cuando usted es una nueva criatura en Cristo, y ahora dice, wow, ¿viste a fulana? ¿Viste a hermano? Tremendo. Ni se inmutó, tranquilo, sosegado. Contestó con un así dice Jehová y siguió su camino. Amén. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos. En Santiago 1, 12 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia debilidad o concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros somos tentados si a mí jamás me gustan los helados, si a mí jamás me gusta la pizza. A mí Satanás no me puede tentar con la pizza. Satanás me va a tentar con mi debilidad propia. Así que nosotros somos tentados, que Satanás conoce porque él ve, no lee el pensamiento, pero él ve toda su vida y está con según hay un ángel de Dios, hay un ángel del enemigo, ahí también anotando, oye, mira lo que están hablando, ok, ya yo sé cuál es la debilidad, vamos a atacar. Mire, vaya al Señor en oración. También la oración privada con Dios. Tremendo privilegio, secreto con Dios. Comuníquese con Él. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Miren qué interesante. Viene la tentación. Primero somos atraídos a ella. Y después que somos atraídos, nos seduce. Y al caer seducidos, le vamos a pasar lo mismo que le pasó a Eva. Lo mismo que le pasó a Adán. Caen. Hay un proceso de la tentación. Y es importante que lo conozcamos porque estamos en el proceso y en el tiempo del sellamiento del pueblo de Dios. Y la batalla es contra Satanás y contra nosotros mismos. Tenemos que doblegarnos ante Dios para echar fuera al enemigo. Amén. Entonces, en Santiago 1, 12, 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Somos tentados, somos atraídos y somos seducidos, y entonces viene el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte, porque la paga del pecado es muerte en Cristo Jesús. Vemos el proceso. Número 1, viene la tentación. Pero la tentación viene en su propia debilidad humana como hombre, que le gusta, que Satanás sabe que le gusta, y por ahí lo va a tentar. Contra él, por eso hay que negarse a uno mismo para poder vencer, querido hermano. Y después viene la atracción, porque como Satanás sabe que nos gusta, nos atrae. Nosotros es normal el paso 1 y es normal el paso 2. Pero de aquí no debe pasar para ser vencedores. Del paso 2 no puede pasar para ser vencedores en Cristo. La tentación nos va a atraer, nos capta la atención. Ah, mira. Pero entonces, en la concepción, tenemos que decir no. Y sigo y no me importa. Me negué a mi placer, a mi gusto. Y entonces no caigo en la consumación, que es pecar. ¿Ok? Porque hasta con el pensamiento se peca, querido hermano. Y si continúa, si no vences esto, la muerte es lo que les espera. Y un no aprobado delante del juicio de Dios, hallado falto.
Por eso la seriedad de conocer cuál es el proceso que lleva al pecado. Número 1, viene la tentación por su propia debilidad, que la debilidad del hermano no es la misma suya ni del otro. Cada uno tiene sus propias debilidades. Uno es la comida, otros han vencido eso, otros son otras cosas, otros están con pornografía, otros están teniendo dioses ajenos como tal vez la música, tal vez la ropa, las modas, todas estas cosas, tal vez el materialismo, tal vez, no sé, cualquier cosa que se llame Dios. Para usted es algo que te aleja de Dios, porque lo pusiste primero que Dios. Primero es Dios y luego lo demás. Para eso, un reavivamiento y reforma tiene que ocurrir. Un cambio decidido en usted y abandonar el mundo. Jesús dijo: toda potestad me es dada. Él venció. Así que si Él venció y Él dice: toda potestad me es dada, y usted dice ser hijo de Dios, aprópiese de la fortaleza de nuestro Salvador y Redentor Jesús para poder vencer la tentación. Si usted quita sus ojos de las promesas del cielo, si usted quita sus ojos de lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, vamos a estar mirando hacia el mundo. En vez de mirar verticalmente, estamos mirando horizontalmente y perdemos de vista a Cristo. Él nos conoce, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice el testigo fiel al principio de la creación de Dios, en Apocalipsis 3:18. Lo hemos repetido varias veces, pero es importante porque al cierre de este seminario quedaría claramente establecido la batalla que tenemos de frente de aquí en adelante para poder ser sellados. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para que seas cubierto y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 180. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo el efecto en el corazón de quien lo reciba y le va a inducir a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Algunos no van a soportar este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que va a causar el zarandeo en el pueblo de Dios. Algunos no soportarán el testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Eso de la reforma pro salud no me interesa. Ese es el testimonio directo. El testigo fiel dice que te vistas de vestidura blanca, que te apartes del mundo. No, si no es malo hacer ciertas cosas. El Señor dice, si tú rechazas ese llamado, te vas a ir con los cabritos y vas a dejar las ovejas que siguen al cordero por donde quiera que va. Los cabritos se van a perder. Nosotros tenemos que escuchar el mensaje del testigo fiel, porque nos llama a apartarnos de toda corriente seductora. Vestidura blanca es santidad. Santidad quiere decir apartado para Dios, no contaminado, sin mancha. Lavar los ojos con colirio es profundizar en el estudio de la palabra y clamar por el discernimiento del Espíritu Santo para poder comprender la palabra de Dios. Por más que usted se coma y se lea la Biblia de principio a fin por su propia voluntad, sin acordarse que tiene que orar al Padre Celestial para que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad, usted no va a entender nada. Hay gente que dice, yo he leído la Biblia 10 veces. Todavía están comiendo carne, participando, comprando en el mall, comiendo otras cosas. Y cuando digo esto de la carne, quiero especificar un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando estábamos
En otro tiempo, 40 años atrás, y no 40, 20, y no 20, 10, y no 10, un año atrás todavía hay gente en la iglesia. Adiós, pero la Biblia dice en Levítico que hay carnes limpias y carnes impuras. ¿Podemos comer las carnes limpias? Pero se olvidan de lo que dice el testimonio, que en el último tiempo, la sierva del Señor dice que no es seguro comer. Los hombres y mujeres que se preparen para ser trasladados al cielo, con el tiempo dejarán de consumir la carne y ésta no formará parte de su dieta. Porque nosotros lo vimos en esta lo que el Espíritu Santo dice, que el discernimiento espiritual para poder crecer a la altura de lo que el Señor quiere en un estado sin mancha va a ser perturbado por este alimento que daña el cuerpo. Y el cuerpo es templo del Espíritu. Todo esto tiene una armonía y una relación perfecta de parte del cielo. Pero los entendidos entenderán, y los que se esfuercen buscarán y cavarán y caerán en tiempo con el cielo. También usan la cita que dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. Está en Corintios. Sí. Que por eso no dejan de comer. Eso es así. Gracias, hermana. Los símbolos de la iglesia de Laodicea. ¿Por qué se utiliza el nombre de Laodicea? Laodicea era una ciudad física, terrenal, en los tiempos de Jesús. Entonces, fue establecida entre el año 261 a.C. y el año 245 a.C. por el rey Antíoco II. Era una ciudad. El nombre de la ciudad representa, la Odisea quiere decir juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Somos el pueblo de la Odisea, un pueblo juzgado. Y el testigo fiel nos juzgó y nos va a vomitar de su boca si no salimos de esa condición. Una ciudad muy próspera económicamente. Por eso el testigo fiel dice, porque tú dices que eres rico y no sabes que eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. La condición del estado laodicense es que estamos bien. Era famosa por sus cascadas de agua tibia y salobre. Había un manantial de aguas termales en la ciudad de Laodicea. Miren cómo se relaciona eso con lo que está hablando. Porque eres tibio, te voy a vomitar. Y el agua tenía mal gusto por su tibieza, producía náuseas. Y confeccionaban una lana negra que era muy famosa en la Odisea. Una lana negra. Se caracterizaba esa ciudad por eso. Por eso le decía que se vistiera de vestiduras blancas. Ya esto lo vimos. Comentario Bíblico Adventista, página 777. Porque es preferible una condición de frialdad a una de tibieza. ¿Por qué es preferible ser frío que tibio? Las siguientes palabras proyectan luz al respecto. Al Señor le agradaría que los tibios que creen que son religiosos nunca hubieran mencionado el nombre de Jesús, su nombre. Que los tibios nunca mencionen su nombre, porque no los representan a Él. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles seguidores de Jesús. Los tibios entorpecen la obra de crecimiento espiritual de la iglesia. Por eso tenemos que salir de la tibieza. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles seguidores de Jesús. Son una piedra de tropiezo para los incrédulos. ¿Cuántos han escuchado y se dio? Pero aquel es adventista, pero este hace esto y aquel hace lo otro. Y piedra de tropiezo. Si así son los cristianos, mejor yo no voy para allá. Todas esas cosas las vemos porque están pasando. Que nosotros no seamos ninguno de ellos, ninguno de los tibios.
Esto no es un sermón de costumbre. Esto es un sermón de llamado final para la preparación. Es un sermón, un mensaje directamente de Jesús para que tomemos decisiones, queridos hermanos. En Apocalipsis 3 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A la iglesia de la Odisea se representa como un pobre, ciego, miserable y desnudo, con ropas harapientas. Así nos ve Jesús a los laodicenses. Y nosotros nos creemos que estamos muy bien. Nos vemos así bien vestidos. Soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y somos unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. El comentario bíblico adventista del séptimo día, en la página 778, dice: el que no sabe y no sabe que no sabe, parece un trabalengua, ¿verdad? Yo no sé, pero no sabe que no sabe. Esa es la condición de tibieza. Casi no tiene esperanza. La única esperanza que tiene es salir de la condición que tiene. La ignorancia de su verdadera condición, que caracteriza a los cristianos de la Odisea, es un agudo contraste con el certero conocimiento que Cristo tiene de la verdadera condición de sus iglesias, como lo refleja su categórica afirmación a cada una de ellas, de las iglesias: yo conozco tus obras. Jesús las conoce, pero ellos no la conocen. Y por eso es difícil salir de la condición de la Odisea, porque dicen que están bien y no aceptan el mensaje. Falta de humildad, necesaria para caminar por el sendero estrecho y ser sellado. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 206. Es preciso que haya un reavivamiento. El camino que conduce al cielo hoy no es más suave que los días de nuestro Salvador. Se necesita un reavivamiento, querido hermano. No es más suave que los días de nuestro Salvador. Hemos de abandonar todos nuestros pecados. Pero en el mundo nos dicen que el único que puede vivir sin pecado era Jesús. Y la moldan a la gente a que es natural, que puede cometer tu pecadito, eso no es nada, eso somos humanos. Pero el Señor nos llama santos y quiere que nosotros elevemos la norma sagrada como hijos de ustedes, como hijos del cielo. Ahora, ya nosotros habíamos hablado de esta cita, de los cambios decididos. Jonás comenzó a pregonar el mensaje de Jehová. En Jonás 3:4 dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. 120,000 personas que estaban en pecado, vamos a decir que estaban en la Odisea, que también como nosotros tenían el gran enemigo dentro de sus corazones. Escucharon la amonestación de Dios: lava tus ojos con colirio, vístete de vestiduras blancas. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla y echó de sí su vestidura y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Puso a ayunar al pueblo y hasta los animales.
por orden del rey, porque el Espíritu Santo lo tocó, y cayeron de rodillas delante de Jehová. Jonás 3:8 dice, y que se cubran de cilicio los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno del mal camino, de la rapiña y la inmundicia que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer. La generación de Noé fue amonestada de igual forma, y el mundo no escuchó. ¿Seremos como los antediluvianos? ¿O seremos como el pueblo de Nínive, que aún estando en pecado, en condición que el Señor los iba a repugnar y los iba a destruir, se humillaron delante de Jehová, escucharon la voz del testigo fiel, del mismo Jesús, en ese llamado de arrepentimiento por la pronta destrucción que se acerca sobre la tierra, y cambiaron sus vidas en 40 días? Tal vez esta noche quiera Dios que ninguno encuentre la muerte en algún accidente. ¿Qué puede ocurrir? ¿Será que tú quieres entregar tu vida al Señor con un compromiso más profundo por el conocimiento que has tenido, para acercarte a Él y decir, no vuelvo atrás? Eso es lo que debe estar en nuestra mente. Hoy Dios sigue dejando sobre el ser humano la libertad de elegir, como en el principio, el libre albedrío sobre cada corazón. Lo sigue dejando, querido amigo. Él no obliga a nadie. Tiene que ser voluntario el servicio a tu Dios. Si quieres el cielo, tómalo, búscalo. Él no te lo va a negar. Pero para regresar al estado natural de perfección, por nosotros no podemos. Eso es imposible. Imposible. Nuestra condición espiritual en pecado es de la siguiente manera. La parte débil que hay en nosotros es la parte buena, y la parte fuerte es la mala. Lo que nos domina como seres humanos sin Cristo, la parte fuerte es la maldad, el pecado. Ahora, hay una ilustración en Mateo 12, 22 al 29, que es meritoria a lo que estamos hablando. Dice, de otra manera, ¿cómo puede entrar uno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte que está dentro de la casa, y entonces podrá saquear su casa? Lo explico. ¿Cómo puede entrar uno en la casa del hombre fuerte? Si en este templo Cristo no está dominando mi vida, el que domina es Satanás. El hombre fuerte en el ser humano caído es la maldad. ¿Cómo puede entrar uno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? No puede, porque el hombre fuerte está ahí. Si primero no ata al hombre fuerte, y entonces podrá saquear su casa. ¿Cómo nosotros podemos atar al hombre fuerte que está en nosotros? Dejando que Cristo, uno más fuerte que Él, entre en nuestro corazón y lo eche fuera. Entonces quedamos libres de la atadura del pecado y estamos salvos en gracia, viviendo la gracia. Porque déjeme decirle una cosa, somos salvos por gracia, pero, amén por eso, hermana, amén. Pero ¿qué sucede? ¿Yo puedo perder la gracia? Con mis acciones. Yo me puedo apartar, yo puedo en un momento de mi vida estar en Cristo y de momento apartarme, alejarme de Jehová,
comenzar a pecar, engañando a mis hermanos. Aquí soy una cara, pero cuando estoy por otro lugar soy otra persona. En las paredes, 4 paredes de mi habitación soy otra persona. No me ve nadie. Me olvido de Cristo. Y cuando salgo soy el gran cristiano o el gran predicador. De eso es lo que se trata. En Lucas 11, 21, 22 y 23, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay puntos medios. Si Cristo no está, el hombre más fuerte del que está en nosotros, no estamos recogiendo, estamos desparramando. Estamos desparramando. Por eso el llamado es sí. ¿Quieres ir al cielo? Sí o sí. O haces el cambio o lo haces si quieres el cielo. Esta es una batalla, querido hermano. Pero aquí no estamos solos. Y como mencioné en días pasados, tenemos a Cristo. Tenemos a los ángeles, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la Biblia, tenemos los testimonios, tenemos los hermanos consejeros, las oraciones de la iglesia, todo lo que están haciendo ustedes por atraer a las almas, preparando estos programas para edificar la iglesia. Todo eso está a disposición del cielo para ustedes. Y nosotros tenemos que ponernos en servidumbre a Cristo. Entregarnos para que cada visita que llegue sienta el calor de Cristo en las reuniones, para que la palabra que sale de la boca de los predicadores sea un así dice Jehová, que edifique a cada alma que viene a buscar el pan del cielo. Cuando cuidemos y seamos celosos de esta palabra tan preciosa, entonces el Señor se manifestará grandemente, como sé que lo está haciendo. Otra cosa importante, a medida que se está acercando el tiempo, el Espíritu Santo de Dios está inquietando corazones y los está llamando a salir. Hermanos, miles se convertirán en un día. Miles, no es 1000, miles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está inquietando corazones. Lo mismo que está pasando aquí, está pasando en Puerto Rico. Lo mismo que está pasando en Puerto Rico, está pasando en Santo Domingo. Dios está haciendo una obra maravillosa y está apenas comenzando a tomar una fuerza que se convertirá en un fuerte pregón. No se pierda esa bendición de estar dentro de ese cuerpo de Cristo que hizo arreglos para ser sellados y seguir hacia adelante. Esto va a pasar muy rápido y depende de usted. Depende de usted que cuando pase juicio el Señor por los vivos, lo halle haciendo las cosas en crecimiento espiritual y no que lo halle estancado mirando las cosas del mundo. Es consistencia. Es perseverar, es permanecer firmes y soportar la tentación. Porque todas las estratagemas de Satanás es para evitar que usted sea sellado. Estamos frente a la obediencia perfecta de la ley de Dios en un mundo pecaminoso, mirándonos como un espejo cara a cara, que nos señala nuestro pecado, que cada uno de nosotros nos conocemos y disfrutamos del placer que este mundo nos enseñó a disfrutar. No más, hermano. Si quiere participar de las mansiones celestiales, busque al Señor de rodillas, como nunca antes lo ha hecho, como el pueblo de Nínive lo hizo, de rodillas, clamaron a Jehová, se humillaron delante de Jehová, porque cuando se humillaron,
Todos pensaron que era ciertamente Jesús el que hablaba y que venía destrucción. Estaban seguros. ¿Acaso usted no está seguro que cuando ponga la ley dominical comienza un tiempo de angustia? ¿Acaso usted no está seguro que antes de que se ponga la ley dominical se va a sellar a los vivos? ¿Está seguro, sí o no? Amén. Y si estamos seguros, pues pongámonos en la obra. Amén. Pongámonos en la obra. Con esto vamos a terminar. Y yo quiero un compromiso de cada uno de ustedes. No es que yo lo quiera, hermano. Es que si el Espíritu Santo de Dios le ha mostrado que sí hay que hacer arreglos, pero si todavía usted se siente muy débil, que es normal que tengamos debilidades. No importa en la condición que estés, porque no tenemos que estar todos fuertes. Sí, yo lo voy a hacer. ¿Sabe? No podemos confiar en nosotros. Si Dios ha dicho que tenemos que hacer cambios y que Él va a estar dispuesto, ¿cuántos están dispuestos a que el Señor los dirija? Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos de rodillas, hermanos. Vamos a orar. Vamos a tener una oración de consagración para nuestras vidas, para que el Señor ponga en nuestros corazones y selle esta verdad, que cada vez que venga una tentación a nuestro corazón, podamos en el segundo paso, no voy a ceder a ella.